¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Senado Conecta. Hoy vamos a conversar junto a Neva Milicic, ya estamos junto a ella, ella es psicóloga, doctora en filosofía académica en la Universidad Católica, magíster en educación, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Neva? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, le agradecemos por haber venido a nuestro programa y para conversar sobre algo bien atingente, ¿no? Ahora, en vista de que además los niños van a tener un periodo de vacaciones donde a lo mejor van a poder tal vez tener un poco más de relajo, de salir de casa y de dejar de estar con esta situación de incertidumbre, sobre todo a nivel educativo, ¿no? Que seguramente ya al final, si es que esta pandemia termina en algún momento, vamos a ver que va a tener muchos efectos y lo ha estado teniendo en este último tiempo. Exactamente. Bueno, en realidad no podemos anticipar cuáles van a ser todos los efectos que tenga en los niños, pero si uno hace caso a la ciencia, uno sabe que van a haber efectos, porque está demostrado y es una cosa que yo no me canso de repetirle a los padres y a los profesores, que toda acción educativa crea cerebro. Y Ujú. esto es bien importante, o sea, no es solamente lo que el niño aprende. Si un niño tú le enseñas una poesía, por supuesto va a aprender una poesía, pero junto con eso se van a hacer sinapsis en la zona del lenguaje y se va a crear una arquitectura cerebral que va a ser más fácil que los niños lean. Y en esta edad en que ellos están en la etapa del ciclo vital escolar, digamos, desde el preescolar hasta la adolescencia, están habiendo muchos cambios en su cerebro y se están formando importantes estructuras y están habiendo situaciones de aprendizaje que si no están van a dejar una carencia, porque un cuento es que toda acción educativa crea cerebro y otra historia es que lo que no se hace no crea cerebro, ¿ya? Y lo que se hace mal crea un cerebro erróneo. Entonces, tenemos que pensar qué de estas tres cosas le está pasando a los niños. Sigue el que fue el que verbalizó de esta manera de que toda acción educativa crea cerebro. Bueno, una de mis hijas que es psicóloga me decía, pero mamá, usted eso lo sabía. Sí, pero no tan bien dicho, ¿ya? Porque las palabras crean realidades, ¿no? Y entonces, si un papá sabe que cuando le habla a un niño está formando un mejor cerebro lingüístico y que eso le va a facilitar la lectura, y si las autoridades hubieran comprendido que era importante darle libros a los niños en esta etapa, especialmente a los niños del primero básico, y ponerles tutorías y darle material a los padres para que les enseñaran y haber hecho eh, algunas sesiones, nos habríamos encontrado con que los niños estarían en una mejor situación. Fíjate que hay estudios tan importantes como los del Banco Mundial que plantean que las diferencias educativas, cuando en una casa hay más de 100 libros, las diferencias educativas son enormes, ¿ya? Y nosotros tenemos casas en que no hay ningún libro. Si a la gente no basta con darle comida, hay que darle cultura. Si las diferencias culturales marcan mucho el rendimiento de los niños de sectores menos afortunados, menos privilegiados económicamente, han escuchado a los 3 o 4 años 3.000 palabras versus 30.000 de los niños de sectores privilegiados. Si hubiéramos hecho una campaña de lo importante que es hablarle a los niños, de lo importante que es contarles cuentos, si lo hubiéramos mandado a los padres 3 cuentos por cada ciclo de curso, Ujú. para que tuvieran que leerlos con ellos, para que tuvieran lectura compartida. Sabemos que la lectura explica el 50% del rendimiento escolar y explica el 50% de las repeticiones. Toda la gente que ha tenido alguna enfermedad larga y que por supuesto de puro aburrimiento antes leían, ¿no es cierto? Llegaron a ser grandes intelectuales y gente que no era buen lector se transformó en un buen lector, ¿no? La cosa es darle en el clavo con que se le da a leer a los niños. De repente hay niños que son malos lectores y se encuentran con el Harry Potter y se transforman en estupendos lectores y se leen 500 páginas, ¿ah? Entonces uno Tiene que ser dice, algo que les guste, idealmente, ¿no? ah, Algo que guste. claro, algo que al niño le interese,
lo motive y sacarlo un poco de las pantallas. A mí me tiene muy preocupada el efecto pantalla. La mayor parte de los padres estamos sobrepasados y de los abuelos con estos niños que están francamente, entre comillas, aunque dicen que no hay adicción a las pantallas, pero hay adicción a las pantallas y los efectos de la pantalla se notan en el cerebro y se notan en los ojos. ¿Ah? Se desarrolla lo que se llama con muchas horas de pantalla una miopía maligna que puede terminar en un desprendimiento de retina. O sea, es muy arriesgado que los niños vean tantas horas de pantalla. Y si le sumamos todo el colegio, más todas las horas de iPad, más todas las horas de televisión, vamos a tener que los niños tienen la cabeza cuadrada de tanto ver pantalla. Los niños necesitan conversar, los niños necesitan jugar o moverse. Los profesores tienen que hacer las clases online, evidentemente, pero pueden hacer que lean un capítulo y que después vengan y lo cuenten. Entonces, que sea más alternado. Yo no estoy absolutamente contra la enseñanza tecnológica, creo que es lo que viene, creo que la enseñanza híbrida vino para quedarse, pero tenemos que hacerla bien y tenemos que hacer que los niños busquen y que sean autónomos y que aprendan por descubrimiento y que trabajen en grupo y que discutan y que conversen. ¿Ah? Neva, ahora, bueno, de ahí a que a lo mejor se desarrolle algún tipo de política que tal vez hasta ahora no hemos visto, que vaya en la dirección de cosas como la que usted señala, a lo mejor va a llegar antes un padre o una madre que se va a preocupar y va a tomar algunas de sus recomendaciones. Usted que ha hecho algunos libros, aprendizaje socioemocional, incluso en la pandemia aprovechó a hacer uno, Tres chanchitas en cuarentena. Además de la lectura, ¿qué otras cosas pudiera recomendar para sacar a los niños y evitar esta cabeza cuadrada de la que usted La, habla? la conversación. ¿Ah? Conversar siempre es bueno, ¿ya? Saber lo que a los niños les pasa, les preocupa, etcétera. Y los niños les gusta conversar, les gusta que les cuenten las historias de cuando los papás eran chicos, de cuando ellos eran chicos. Yo entiendo que los padres están sobrecargados y sobrepasados, especialmente las madres, ¿no? Que están a veces con teletrabajo, con el trabajo doméstico y siendo de profesoras de los niños. No crean que no empatizo, yo entiendo que la madre Sí. perfecta no existe, pero conversar. El otro día una niñita bien inteligente de 9 años me decía, mi papá está siempre disponible para lo que yo le pido, pero me gustaría que él tomara la iniciativa. ¿Ah? Que es bien increíble que una niñita de nueve Ujú. años se dé cuenta que el papá sí estaba disponible, pero ella quería que tomara la iniciativa. Los viejos y antiguos juegos de mesa, ¿no? Sí. El dominó, las damas, son juegos que está demostrado que desarrollan las funciones ejecutivas, que son las de planificación, de autorregulación, y producen sinapsis en una cosa, y voy a ser bien difícil, pero no importa, que es el Sí. neocórtex cerebral, que es el que nos permite autorregularnos, autogestionar las emociones, planificarnos. Esos juegos que se han perdido, porque los juegos de computador son tú matas y no te resulta y matas al tiro al otro más rápido. Pero en el dominó tienes que pensar qué cartas tienes tú, qué cartas tengo yo, pusiste dos cinco, ¿Cuántas tendrás cartas hay otro, ahí? ya hemos puesto, o sea, hay un proceso de reflexión y de pensamiento. Son juegos ancestrales, ¿ah? Tienen una sabiduría. Salir a caminar, ¿ah? Los baños de bosque. Una de las cosas que se recomienda para la visión es que los niños vean y miran verde, ¿ya? Y salgan a caminar y suban cerros y hagan cosas, aprovechar tiempo que nos dan en el paso a paso para Sí, movernos y hacer gimnasia. El niño es movimiento, ¿no? claro. La actividad física es otro de los temas sin duda muy, muy relevante. Ahora, pensando en que todo apunta a que las clases van a quedar en una especie de asistir, digamos, de forma voluntaria, y también ahí algunos optarán por hacerlo de forma híbrida, pero hay vínculos, hay apegos que se dan en el ámbito escolar que no se han tenido durante este tiempo y que son importantes para el desarrollo de un niño. ¿Esto se pierde, Neva, directamente o se puede ir compensando de alguna manera? Tal vez que los niños puedan ir a la escuela algunos días. ¿Qué sería lo mejor? Te voy a decir que se pierde, no sé, pero se disminuye drásticamente, digamos, con la educación no presencial.
porque la mirada es el vehículo para la empatía. Entonces el desarrollo de la empatía, que es la pieza clave de la inteligencia emocional, se pierde. Fíjate que cuando un niño nace Ujú. y tú le sacas la lengua, el niño saca la lengua. O sea, la mirada es tan potente y te imita. O sea, el aprendizaje por imitación es así de fuerte. A mí un yerno me decía, ay, no, está loca y tal. Mira, sácale la lengua. ¿Ya? Y yo le saqué la lengua y decía, no, no, decía, hazlo tú. Y la verdad es que los niños sacan la lengua, imitan movimiento, imitan la sonrisa. A mí me preocupa qué va a hacer esta generación de guaguas con mascarilla en que le han sonreído poca gente, con menos contactos sociales. ¿Cómo se va a armar el cerebro social de un niño? Ahora, hay maneras de reducirlos, ¿no es cierto? Esta idea de las burbujas en que se juntan gente, aunque dicen que las transmisiones familiares son las peores, pero si se juntan dos familias que se han cuidado de no estar en contacto y que están vacunadas, los niños van a tener un desarrollo social, permitirles hablar por teléfono. Hay abuelas que le cuentan a los niños cuentos por Skype, por video. Eh, Se tiene que ver, porque lo central de la educación emocional es la capacidad de hacer vínculos. Vínculos con uno mismo, ¿no es cierto? Cómo te conectas tú contigo, cómo te valoras, cómo te percibes, vínculos con los otros, que son los vínculos sociales, y vínculos con la realidad. O sea, el tema del vínculo es fundamental y por supuesto que tenemos que tratar de potenciarlo por otros caminos que eran los habituales, ¿no? Claro, porque el cerebro es bien social, ¿no? Es puramente social, como Social, claro, y es muy plástico y necesita de estímulo. Si no, no se desarrolla. Los estudios hechos durante la guerra en los niños con falta de estimulación y bien alimentados eran bien terribles. Y yo pienso, porque evidentemente es una metáfora que se ha usado mucho, estamos todos en la misma tormenta, pero no estamos todos en el mismo barco, ¿no? Hay unos que están en unos botecitos, otros que están en una balsa, otros que están en un yate, otros que están en un transatlántico. Las diferencias son enormes, ¿ya? Y los niños que están en hogares con mucha tensión, con mucha violencia intrafamiliar, en espacios muy reducidos, hacinados, con poca estimulación, son sin duda los más afectados y así se va a aumentar la brecha. Ya vimos cómo se aumentó la brecha de la pobreza en esta pandemia y de la pobreza extrema. ¿Ah? No, no, no fue trivial. Y eso tiene un efecto en el cerebro de los niños que tenemos que compensar. Y pienso yo que esos niños tienen más necesidad de ir al colegio que los otros. Será por grupos, será algunos días, será vez por medio, eh, se pedirá ayuda a personas de la comunidad para que nos ayuden a mantener estimulados a los niños. Pienso yo, por ejemplo, que lo que se puede hacer en actividades extraprogramáticas o lo que se puede hacer para compensar la brecha digital. Si fuera que la educación digital tiene ciertas carencias, la brecha digital es tan feroz que es distinto. El otro día una profesora me decía, yo llego a los niños de primero de mi escuela a enseñarles a leer a las 8 de la noche, a cuatro de ellos en el teléfono de su mamá, que trabaja como empleada doméstica y llega con su celular a esa hora a la casa. ¿Cómo no va a ser distinto de estar en una pantalla, en un iPad, eh, y a una hora con un adulto que te acompaña? Claro. Entonces son diferencias enormes. Se debió hacer, yo sé que se han regalado algunos iPads, no de tan buena clase, dicen los profesores, pero se han dado iPad a algunos, pero debió habérsele dado a los profesores que ellos vieran cuáles eran los niños que más lo necesitaban, ¿ah? O sea, los profesores han estado en la primera línea, han hecho un esfuerzo enorme para adaptarse a una metodología para que no estuvieron preparadas. Las dos cosas que más se necesitaron en esta pandemia, no había una preparación académica, que eran la educación en línea y la educación emocional. Los niños iban a estar en crisis, iban a estar con problemas emocionales y los profesores no habían... Si tú miras los currículum educativos de formación de profesores, no hay ninguna clase de educación emocional, hay puras clases de educación cognitiva.
Que es un tema, Neva, en el que queremos profundizar, pero vamos a hacer una pausa porque vamos a seguir hablando de brecha, de educación emocional y también de lo que tiene que ver con la formación docente, también capacitación y programas de desarrollo que usted mencionaba, a la vuelta de una pausa y ya regresamos acá en Senado con él. Ya estamos de regreso en Senado Conecta, conversamos junto a Neva Milicic, académica también, psicóloga, doctora en filosofía, magíster en educación. Habíamos estado hablando sobre las brechas que hay entre los diferentes estudiantes y cómo éstas pudieran irse acrecentando en la pandemia. También se podría tal vez profundizar en temas como, por ejemplo, ir haciendo evaluaciones o también ir mirando los distintos modelos o tipos familiares que hay, las diferencias que se producen, porque también es importante ir abordando este tema, principalmente la detección y la prevención oportuna de algunos problemas que puedan tener los estudiantes. Sí, yo creo que la relación familia-escuela con la pandemia puede ser algo que haya salido beneficiado. ¿Ah? Yo creo que muchos padres han valorado lo que los profesores hacen, ¿no? Se dan Ujú. cuenta del tremendo trabajo que es ser profesor, de lo difícil que es enseñar. Los niños también dicen, mira, yo tengo que decirte algo. Mi mamá es re buena mamá, pero es malita como profesora. ¿Ah? O sea, los niños se dan cuenta que a las mamás les falta tecnología, ¿no? Los profesores han empatizado también con los padres, con esto de estar con los niños en Ujú. 24/7. Yo creo que la relación va a cambiar. ¿Ah? Ojalá que el Estado también cambie la relación con los profesores y creemos que los profesores tienen que tener, sentirse validados, tener sueldos dignos, no siempre estar criticando lo mal que lo hacen los profesores. Hemos visto gente que lo hace extraordinariamente bien. Hay colegios en que reparten alimentos a los niños y el día que reparten alimentos va la bibliotecaria y va la profesora del curso y le manda niños, libros personalizados a los niños y le manda guías si no tienen computador. O sea, hemos visto gente que va en sectores rurales a dejar materiales en bicicleta a los niños, que imprime guías, que hace guías, que se da el tiempo de conversar con los padres. Hay fundaciones educacionales que llaman una vez a la semana a los padres para ver cómo están los niños, especialmente aquellos niños que uno sospecha que están más en riesgo. ¿Ah? Yo siento que Sí, aquí tiene que haber un cambio importante, porque en una alianza efectiva, familia-escuela, el niño sale beneficiado. Si nos empezamos a echar la culpa mutuamente, o sea, que estos papás que nos enseñan a los niños, estos profesores que no saben enseñar, el niño desautoriza a las dos autoridades y vamos a llegar a la adolescencia y vamos a tener un caos. El sistema educacional y el sistema familiar tienen que tratar que los niños se mantengan en la escuela a cualquier costo. ¿Ah? La deserción escolar es un riesgo muy grande de que los niños caigan en la droga, que las niñitas se embaracen. El solo hecho de ir a la escuela, aunque no aprendieran nada, es un factor importante de prevención en la salud mental. Pero la escuela tiene que cambiar también, tiene que ser un poco más entretenida y a lo mejor entender que menos es más. Es preferible enseñar menos, pero que los niños lo aprendan bien, que intentar pasar enormes currículum, ¿no? Que no son. Muchos países desarrollados están haciendo asignaturas de 6 ramos en total y con menos material y dándole una actitud más activa y los niños aprenden, ¿no es cierto? Y en realidad los niños pueden tener alta autonomía de aprendizaje en los medios, ¿no? Entonces tenemos que tener conciencia que una cosa que ha pasado en la pandemia es que los niños se han sentido abrumados a veces de cosas que no pueden estar. Han aprendido porque son muy astutos a desconectarse y hacer como si no piensan estar conectados. O sea, eh, ahora uno tiene que sí. ganarles, si tú les pides respuesta o que se agrupen de a dos o qué sé yo, seguramente no van a poder hacerlo. ¿Ah? Yo creo que también tenemos que entender
que la angustia produce mucho cortisol. Y esto que parece muy técnico es bien fácil, porque el cortisol es el mayor bloqueador del aprendizaje que existe. Y muchas veces los papás y los profesores amenazamos mucho a los niños y aumentamos la ansiedad, que no vas a llegar a hacer nada, y el pobre tipo está en kinder tratando de aprender las letras y le dice, y cuando des la prueba no vas a poder entrar a la universidad, en fin, o sea, y conmigo te la vas a ver, en fin, o sea, hay mucho castigo asociado al aprendizaje y mucho miedo a no aprender. Hay que saber que la angustia no favorece el aprendizaje. Está, Neva, la oportunidad a lo mejor de avanzar hacia una retroalimentación más positiva, donde el enfoque esté en lo que es bueno, digamos, en este caso el niño o la niña, y no tanto en lo que a lo mejor no le va tan bien. Han habido incluso leyes para cambiar el tema de las notas escolares, que pasaran, digamos, de algo cuantitativo a una calificación más cualitativa. Hay un autor que se llama Robinson, que dice que lo importante en la vida es cuál es el elemento que a ti te describe, que tiene que ver, como dirían los budistas, con lo que tú vienes a aportar al mundo. ¿Ah? Y eso tú necesitas desarrollarlo, pero para eso necesitas un nicho ecológico. Eso quiere decir que tienes que tener materiales. O sea, si el niño, o sea, si la mamá de Pablo Neruda, siempre digo yo, hubiera intentado, que se murió la pobre al nacer, pero la madrastra, que fue una buena madrastra, hubiera intentado que fuera futbolista, le habría ido mal, porque el talento de él estaba en la poesía, y si la mamá de Vidal hubiera intentado transformarlo en un poeta, no. Entonces, no solamente hay que localizar cuál es el elemento que como que distingue hacia dónde va a ir esa persona, sino que crearle un ambiente. Los Bajes hacían música porque todos eran músicos, porque estaban dotados para la música, pero porque iban a conciertos, porque tenían partituras, en fin, o sea, es como creas un nicho ecológico, y las escuelas en ese sentido tienen que hacer como nichos en que los niños, si hay niños que les gusta el ajedrez, pues tengan cómo jugar ajedrez; si les gusta el teatro, puedan tener un grupo de teatro. Una buena escuela en general tiene más actividades extraprogramáticas, porque eso permite dividir a los niños. Pero me encontré ayer en una clase en Cerro Navia, o sea, con una profesora que hacía clase en Cerro Navia, y me contó una experiencia que la encontré tan bonita. Ellos tienen una entrega, no sé si al mes o cada trimestre, para los niños, que se llama la entrega de la fortaleza, ¿ya? Y que los profesores se reúnen con los papás para hablarle exclusivamente de las fortalezas del niño, no de las debilidades. ¿Ah? Un enfoque centrado en las fortalezas permite una generación de una autoestima positiva, y también le ayuda a los padres a orientar a sus niños en el camino. Cuando ella contó esto que hacía ante la fortaleza, por supuesto que yo pensé, esto debe pasar en un colegio del Barrio Alto". Y cuando me dijo que era en Cerro Navia, me dio una enorme felicidad. ¿Ah? Pensar cómo ya han ido entrando algunos conceptos, como lo que es valorar la centración en la fortaleza, más que la centración en las debilidades, para la salud mental de los niños. ¿Ah? Encontré que era francamente maravilloso. Yo mucho tiempo, llevo bastantes años trabajando en estos temas, al principio con súper poco éxito. ¿Ah? Tengo que confesar que eh, fue muy difícil, porque yo iba y ofrecía un curso de autoestima, y me decían, mira, Neva, a mí no me evalúan por la autoestima de los niños, a mí me evalúan por el CIMSE y por cuánto aprendieron los niños de castellano y de matemáticas. Lo demás no importa. Es bien interesante lo que tú dices. Pero yo decía, pero mira, si las investigaciones dicen que cuando se mejora la autoestima de un niño, mejora su rendimiento. No son dos caminos separados, son sincrónicos. Entonces, esto de poder enseñarle estas cosas tan simples a los papás, de hacer, lograr que los niños tengan éxito, tratar de evitar que los niños fracasen, estar ahí para contenerlos, para apoyarlos, y los profesores y los apoderados unidos en esta tarea de buscar el mejor camino para los niños. ¿Ah? Lleva hoy, por ejemplo, en una actividad con varios expertos, representantes de distintas instancias
de la Educación, la presidenta del Senado, Diana Proboste, y el presidente de la Comisión de Educación, Jaime Quintana, establecieron una mesa de trabajo nacional para justamente hacer escuela en pandemia y abordar de forma integral esta problemática, con apoyo efectivo, por ejemplo, e ir priorizando los contenidos. Son tal vez algunas señales de algo que usted lo decía al principio, tal vez que de lo que había hablado, tal vez sin mucho éxito, pero que ahora pareciera ser que, no es que pareciera, es que para allá, eso es lo que en el Allá fondo va, debería ser, claro. digamos, que el aprendizaje es como un proceso emocional. Eh, Hay temas pendientes a nivel de educación más pública, de políticas públicas, y también tal vez de formación docente que Bueno, sería bueno abordar para caminar en esto, ¿no? la formación docente es un desastre. Afortunadamente, algunas escuelas de educación lo están incluyendo. Este año he recibido 2 peticiones de profesores universitarios pidiéndome bibliografía para hacer un curso de educación Ujú, emocional en el cuento. O sea, yo encuentro que es un aporte. Esto evolucionó después, hará como unos 10 años, a que sí se consideró que la educación integral era importante y entonces se hacía educación emocional en los colegios. Ya ahí yo sentí que hubo una clara recepción. Pero ahora dimos un paso adelante que tiene que ver con que esto es, antes como que la educación emocional era como el arroz que acompañaba al bistec, ¿no? Pero ahora ya, es como la paella, o sea, la educación se entiende que todo es una sinergia, ¿ya? sí, Que si no hay aprendizaje posible si no hay bienestar emocional. Si tú estás angustiado, deprimido, preocupado, no vas a poder aprender. O sea, lo primero que tenemos que tener es bienestar emocional. Pero también cuando aprendes y cuando tienes la sensación que cumples una meta, tienes bienestar emocional, o sea, es un circuito de interacción, ¿ya? Y no se puede entender como cosas separadas. Yo siempre he hablado, un paso muy importante, yo le dije, yo escribí este libro este capítulo del libro para el Senado, que me lo ujú. pidió Jaime Quintana específicamente, y que se lo agradezco porque para mí, nosotros estamos escribiendo un libro sobre eso, pero para mí fue una señal de que el tema había entrado. No sé si me entendió. O sea, yo dije, si ya del Senado a uno le piden un capítulo de un libro, quiere decir que el tema entró y entonces ya uno puede decir, ya, mensaje recibido, digamos, ¿ah? Que hay una cosa que es importante. Bueno, habían otros 15 capítulos en el libro, pero que estuviera ya es una noción de que empieza a haber una conciencia progresiva en los directores, en los profesores y también en los padres, ¿ya? Porque los padres siempre te dicen, a mí lo que más me importa es que los niños sean felices. Pero claro, de repente no actuamos en esa misma lógica, porque les pegan, los gritan, les sobreexigen. Entonces, pareciera ser que a la hora de las prácticas es que las cosas no nos resultan tan bien. Pero yo tengo esperanza que nos van a ir mejor porque hay una conciencia progresiva. A mí me encantaría que hubiera un trimestre al menos sabático para hacer una capacitación a los profesores en el área emocional y en el área de la educación en línea. Yo creo que esto vino para quedarse, sabemos por los expertos que nos van a volver las pandemias, que van a haber etapas en que van a haber virus. Además, la gente va a seguir aprendiendo y se aprende harto en forma autónoma por computador. O sea, hacer una buena capacitación en esas dos áreas podría ser muy importante. Cada 10 años los profesores deberían tener una cosa de actualización. Uno nunca iría a un médico que no ha ido a ningún curso en 20 Claro. años, ¿no es cierto? O sea, no, de hecho, de repente le mira el carné a la gente para saber si va a ese doctor o no, digamos. ¿Ah? O sea, Ujú. porque la gente tiene que actualizarse. Y esto tiene que ser una política del Estado. Cada vez tenemos menos niños, cada vez tenemos menos alumnos, por lo tanto podemos destinar más recursos a una mejor capacitación. Educación emocional, un tema que hemos abordado junto a usted, Neva Milicic, y que ha ido, como usted dice, entrando, y que usted lo ha podido constatar a nivel político, que tiene sus desafíos, a nivel
de escuelas donde también usted ha visto que ha entrado y que le agradecemos en particular esta conversación junto al Senado Conecta porque esperamos que a través de ella también pueda entrar en los hogares, que en esta situación de pandemia también puede ser muy importante. Así que muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Mucha suerte en esta pandemia. Una de las cosas que hay que enseñarle a los niños en el plano emocional es el autocuidado. Y creo que la pandemia puede ser una oportunidad para enseñar a los niños lo importante que es cuidarse y cuidar a los otros. Muchas gracias. Y nosotros los invitamos a que tanto esta conversación como las que hemos tenido anteriormente en Senado Conecta las pueda revisar en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile y que también pueda estar atento a nuestras redes sociales, donde estaremos contándoles sobre las novedades de los nuevos programas de Senado Conecta. Gracias por su compañía.